¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de la lección 1 y 2 correspondientes a la primera unidad de nuestro curso de religión para séptimo básico. En esta primera unidad queremos llevar a cabo una introducción al estudio del fenómeno religioso. Vamos a ver de qué se trata todo esto. En nuestra primera lección, que es una introducción al estudio general, formulamos la pregunta: ¿qué es la religión? Nuestro objetivo consiste en conceptualizar la noción de religión para despejar los equívocos que se presentan cuando hablamos de religión y que suelen operar en nuestro lenguaje. Para entender de qué hablamos cuando hablamos de religión, tenemos que identificar cuáles son las fuentes a las que recurrimos para entender este concepto. En primer lugar, tenemos la fuente de la experiencia. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros hemos tenido algún tipo de experiencia, hemos vivido algo respecto a lo que es la religión. Estas vivencias, estas experiencias relativas al fenómeno religioso determinan en gran medida cómo nosotros vamos a entender la religión. Y es también esta fuente la que provoca los primeros preconceptos o incluso los prejuicios que podemos tener respecto a la religión y el tipo de valor que le concedemos. Por otra parte, tenemos también el significado que solemos atribuir a la religión. Este significado viene dado más bien por lo que otros dicen que es la religión, el relato que hemos recibido, las prácticas que hemos identificado o incluso el énfasis que la cultura le entrega a la religión. De ahí que aun cuando no participemos o no tengamos asimilado alguna práctica particular en torno a la religión, ya contamos con una referencia, ya tenemos una manera en que accedemos a la religión que determina lo que solemos pensar respecto a ella. Y a continuación podemos también considerar una tercera fuente que nos permite hablar de la religión. Esta viene dada por el acuerdo social, por las definiciones culturales con las que contamos respecto a la religión y que determina la comprensión intelectual que nosotros podamos tener de ella. En este sentido, nosotros podemos considerar las distintas variaciones que se nos ofrecen cuando abordamos el concepto de religión desde distintas ópticas o énfasis, dependiendo del área de estudio, dependiendo de la disciplina que aborda el fenómeno religioso. Pues bien, detengámonos un momento a reflexionar y consideremos qué es lo que cada uno de nosotros está entendiendo por religión. ¿Cuáles son las experiencias que hemos tenido respecto a la religión? ¿Acaso conocemos personas que practican la religión? ¿Hemos tenido un encuentro cercano, íntimo, con el fenómeno religioso? Y en el fondo, ¿cuál es el valor que concedemos a la religión? Las respuestas a estas preguntas vienen determinadas por qué tipo de experiencia, cómo nos hemos acercado al fenómeno religioso. Y esto no es del todo evidente y determina de igual modo qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de religión. Es necesario considerar además que explicar, pensar la religión no es una tarea fácil, y esto por varias razones. Por una parte, tenemos que la palabra religión tiene distintos significados, es un concepto polisémico, ya que se aplica a muchos fenómenos de la vida humana, a muchas prácticas y además toca íntimamente la identidad de muchos grupos sociales que no necesariamente comparten las mismas creencias, aun cuando todos ellos se identifican como religiones.
En este sentido, tenemos que también considerar que la vivencia religiosa es una vivencia muy personal, que caracteriza la identidad de cada individuo y por tanto merece ser tratada con mucho respeto, aun cuando el horizonte de nuestro estudio no se comprometa con alguna creencia en particular. Además, tenemos que considerar que dependiendo del horizonte de estudio con que nos situemos al hablar de la religión, estamos determinando en qué límites vamos a considerar este fenómeno. Y por eso que no es tan fácil hablar de la religión, porque estamos reduciendo, como suele suceder con algunas disciplinas, el fenómeno religioso a los parámetros de nuestra observación. Precisamente al ser la religión algo que abarca la vida humana de manera integral, es que debemos mantener un estudio que trate de integrar todo lo que es el ser humano en su totalidad. En la segunda lección hemos planteado la pregunta: ¿qué aporta la religión a la vida humana? Nuestro objetivo consiste en identificar las características básicas de la religión como fenómeno humano, identificando el sentido y aporte de la religión en la vida humana. Para entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de religión y su lugar en la vida humana, hemos recurrido a la etimología de la palabra religión según la interpretación de Cicerón. Él nos plantea que la palabra religión viene de relegere, que significa volver a leer. Esto es muy interesante porque señala cómo en la religión se da una constante atención, se considera de manera reiterativa aquellos compromisos o aquellas representaciones textuales que marcan la identidad y pertenencia a ciertas prácticas religiosas que determinan la relación con Dios y con todo lo que una determinada religión implica o que la caracteriza. Por otra parte, la etimología de Lactancio señala que religión refiere a religar, es decir, estar ligado, atado a algo. Esta interpretación es muy interesante porque señala que en el ser humano hay un profundo sentimiento de dependencia que lo hace atender a algo que lo sostiene, que lo tiene ligado y hacia lo cual quiere volver, algo con lo que se quiere relacionar como un origen o como una base que le da consistencia a su propio ser. Las religiones muestran precisamente este sentimiento de dependencia hacia un creador, hacia algo que ha dado origen al mundo y que es con lo que se quiere relacionar y mantener una buena relación. Frente a estas dos interpretaciones, podemos formular una pregunta de si hay algo anterior a la misma religión, preguntar si hay algo que le da unidad y sentido a estas dos interpretaciones y que caracteriza el fenómeno religioso. Podemos señalar aquí la interpretación que nos ofrece un filósofo contemporáneo, Javier Zubiri, quien señala que lo propio de la religión está en la religación, que es anterior a el sentimiento de dependencia y a el compromiso, la relectura que caracteriza el sentido de relegere para unificar desde la misma problemática de la existencia humana una búsqueda de fundamento, la búsqueda de algo superior que le da sentido y unidad a la existencia. Desde aquí podemos considerar que la religión es una alternativa que se nos ofrece para considerar, para tratar de responder a aquellas inquietudes, a aquellas preguntas radicales de nuestra vida que nos provocan una gran conmoción y que nos dan que pensar. La religión se presenta así como una opción, como una búsqueda de sentido, pero al mismo tiempo
como una oferta de sentido frente a estas preguntas. Y no solamente nos ofrece una solución intelectual, sino que más bien nos ofrece una solución vivencial, práctica, que nosotros podemos vivir, enriquecer y que le da una tranquilidad y profundo sentido a la vida. Este ha sido el resumen de las 2 primeras lecciones de la primera unidad. Espero les haya gustado y les haya servido. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para así apoyar el canal y que podamos crecer como comunidad apasionada por el saber. Les deseo una excelente semana a todos ustedes. Adiós.